Buenos días, nuevamente con ustedes. Vamos a tratar de comunicarnos a través de el sistema de aula virtual para que no se nos atrase tanto nuestras clases. Nosotros dejamos hablando muy avanzadito sobre la inflación monetaria y hoy comenzamos nosotros a hablar sobre los consejos a manejar la inflación. Ustedes van a encontrar de pronto en algunos libros que dice que hay remedios para la inflación, pero los remedios no existen. Una vez que se inicia la inflación, esa no se detiene y estamos nosotros lamentablemente experimentando lo que está sucediendo en la economía con respecto al precio del peso con respecto al dólar. Entonces vamos a hablar de algunos consejos. Se sugiere. En primer lugar, si el país ha atravesado con una inflación moderada, digamos como la que viene tratando el Banco de la República en Colombia, entonces se aconseja mantener ese tipo de inflación. ¿Por qué? Porque sirve como instrumento, como mecanismo para manejar el comercio internacional de Colombia con el resto del mundo. Es decir, si la inflación únicamente durante el periodo fiscal de un año, los precios de los bienes y servicios anteriormente han subido un precio de 2 dígitos o el poder adquisitivo del peso no ha perdido por más de un dígito, se aconseja mantener esa inflación. Pero segundo, hay países que no han podido mantener ello. Digamos lo que ha sucedido últimamente con Venezuela desde hace unos 2 años, donde el proceso de inflación sobrepasa hoy en día el 1200% de inflación, es decir, ya no tienen moneda, en donde vamos a encontrar en esa economía que el precio de los bienes y servicios en Venezuela han subido del 10 al 100% o más durante el año, o la pérdida del poder adquisitivo del dinero ha sido de 2 y hasta 3 dígitos. Se aconseja hacer una devaluación. En tercer lugar, y en eso no somos exentos nosotros, si definitivamente se pasa por una hiperinflación como la que el mundo entero ha tenido, por ejemplo Alemania en la década del 30 por allá en el siglo pasado, nosotros al comenzar este siglo hacia el año 1905, donde fue necesario mediante Ley 59 de 1905 hacer el cambio del 10.000%, es decir, recoger 10.000 pesos viejos por 100 nuevos. Cambiamos el sistema monetario. Lo que ha hecho varias veces el Brasil, Perú, Argentina, Chile, Ecuador. Entonces se necesita cambiar el sistema monetario. Pero esa es la inflación. ¿La estaremos nosotros manejando bien o estaremos a portas de hacer una devaluación monetaria? Entonces, hablemos un poquitico de la devaluación monetaria. La devaluación monetaria se presenta cuando la pérdida del valor nominal de la moneda nacional disminuye ante el valor nominal de las monedas de otros países. Ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día. Día a día estamos perdiendo valor nominal con respecto al dólar. Pero ¿cuáles son las causas generales cuando aparece la devaluación y hay que declararla? Primero, disminución de la demanda de la moneda nacional.
la gente ya comienza a no estimar el peso, en el caso nuestro. Y en segundo lugar, en vista de que no buscan pesos, entonces comienzan a aumentar, se presenta la mayor demanda de monedas extranjeras, de divisas, en este caso el dólar. Debemos hacer una aclaración. En un mercado de dólar de flotación, como el que rige en el mundo hoy en día, entonces vamos a encontrar muy seguramente que ya no hablan de una devaluación de la moneda, sino de una depreciación de la moneda nacional. Y no van a hablar de una revalorización de la moneda, sino de una apreciación de la moneda. Bajo estas premisas, la moneda digamos que la moneda de cualquier nación en el mundo representa un valor relacionado con la riqueza de ese país, es decir, con el Producto Interno Bruto. Si el país emite más moneda en un momento determinado o ficticiamente mantiene su precio con una realidad no existente, entonces se va a llegar un momento en que ese país que ha actuado así tiene que evaluar la moneda. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Para que ustedes entiendan lo que es una devaluación, tomamos el siguiente modelo muy sencillo. Imaginémonos nosotros que la riqueza producida durante el año, es decir, el Producto Interno Bruto de la nación, está representado por 1 millón de unidades producidas. Esa es la riqueza. E imaginémonos que el precio de cada unidad es de 1.000 pesos. Cada unidad. Entonces, para adquirir esta millón de unidades, ¿qué necesita el país? Emitir 1.000 monedas de 1.000 pesos. Y nos dará el precio de este bien. Ante esa situación, ese país que estamos hablando tendrá una masa monetaria de 1.000 unidades y una riqueza igual a 1 millón de unidades. Ecuación número 1, de la que nosotros ya hemos hablado bastante en el aula. Entonces, ahí sería lo ideal. Pero, ¿qué le puede suceder en un momento determinado? ¿Qué le puede suceder en un momento determinado al país? Que se emitan o aparezcan más en la economía, más masa monetaria. Imaginémonos una situación siguiente: que la economía se mantiene produciendo 1 millón de unidades, pero en lugar de emitir 1.000 monedas, emite 2.000 monedas. Entonces vamos a desbalancear esta cuestión. Entonces entraríamos en un proceso inflacionario, inflación monetaria. Inmediatamente las autoridades del país deben entrar a corregir esta situación, pero si no la corrige,
vamos a tener varias consecuencias. ¿Cuál es la corrección que debe tomar? Sacar el exceso de dinero en circulación. Es decir, saquemos el exceso de dinero, monedas, sacar de la circulación 1000 monedas. Si nosotros sacamos esta cuestión y mantenemos la riqueza, volveremos a la situación original. Es decir, volveremos nosotros a esta situación. Donde está la masa monetaria, mantenemos nuevamente la cantidad de masa monetaria, mantenemos la riqueza nacional en 1 millón de unidades y mantenemos nuevamente el equilibrio. ¿Qué nos puede volver a suceder? Si nosotros no hacemos movimiento en la masa monetaria, es decir, la masa monetaria se conserva en 1000 monedas, pero la producción nacional, la riqueza del país, la aumentamos a 2 millones de unidades, la doblamos. Entonces nos da un desbalance, pero ese desbalance que nos está indicando lo contrario a la inflación y a la devaluación, nos está indicando que el precio de los bienes y servicios bajaron. Hay muy poco dinero y hay mucha cantidad, y en este caso, con menos cantidad de dinero podemos adquirir más cantidad de bienes. Entonces, hay muy poco dinero, hay mucha producción, entonces baja el precio, que eso tampoco le conviene al país. ¿Por qué? Porque entramos en una revalorización monetaria. Bien. Pero volvamos al caso intermedio. Supongamos nosotros que se aumenta la masa monetaria, se aumenta a 2000 monedas y se ha aumentado la riqueza, la producción nacional, se ha aumentado a 2 millones de unidades. Entonces, volveríamos nosotros al equilibrio siempre y cuando, ¿qué hicimos? Aumentar masa monetaria. Si no aumentamos, vuelvo y le repito, la riqueza nacional y aumentamos nosotros la masa monetaria, entonces tendremos un desbalance como este que les voy a dibujar en rojo. Entonces tendríamos esta situación. Aumentamos la masa monetaria a 2000 unidades, pero inicialmente dijimos, mantenemos la riqueza, la producción nacional, en 1 millón de unidades. Entonces tendríamos este desbalance. El crecimiento de la masa monetaria nos precipita hacia la derecha la figura y tendremos lo contrario. Tendríamos un aumento del precio de los bienes y servicios por esta mayor cantidad de eso. Les concluyo una pequeña conclusión. Si la economía aumenta notablemente la masa monetaria, se debe
o tiene como consecuencia que aumentar la riqueza nacional para mantener el equilibrio como está en negro. Si aumenta la masa monetaria como está en rojo, pero no por X o Y motivo aumenta la riqueza nacional y no tiene ninguna solución en esto, entonces tendríamos que aceptar esta nueva situación y en eso estaríamos diciendo que con 2.000 unidades de masa monetaria en circulación y 1.000.000 de unidades de producción nacional, lo que hemos tenido es duplicar a 2.000 pesos cada unidad del bien. Si no hacemos ninguna corrección, entonces aparecerá la devaluación monetaria. Debemos aceptar que esta es la nueva real situación del país. Espero que haya entendido usted lo de evaluación. La evaluación ya no nos tocó porque no pudimos controlar el proceso inflacionario. Entonces, devaluamos. Pero aprovechemos el momento para explicar lo siguiente. El valor de una moneda en un país puede subir o puede bajar. Les explico. Puede cambiar de valor porque hay diferentes causales. Es decir, puede tener una revalorización o apreciación de la moneda. En ese caso, si hay apreciación, el tipo de cambio disminuye. Es decir, se dará menos cantidad de moneda nacional por una moneda extranjera. O bien, puede suceder que varíe hacia abajo. Nos estaremos ante una devaluación, acabamos de decir, o depreciación de la moneda. Y por consiguiente, en este caso, el tipo de cambio aumentará. Bueno, discúlpeme. Entonces retomamos la explicación. Hay varias causas por las cuales o sube el valor de la moneda o baja el valor de la moneda. Enumeremos algunas. La primera será la emisión monetaria. ¿Quién emite dinero en nuestro país? Tenemos el Banco de la República. Entonces el Banco de la República está encargado de emitir la masa monetaria que debe circular en la economía. Si en un momento determinado el Banco de la República crea dinero y lo coloca en circulación sin ningún respaldo en la riqueza nacional, entonces inmediatamente baja el precio de la moneda. ¿Por qué? Porque se inicia un proceso inflacionario. ¿Cuándo encontramos la cuestión? Cuando alguna vez hablamos en la clase, si en un momento determinado el gobierno nacional acude al Banco de la República para financiar el déficit fiscal, entonces las nuevas emisiones que le entrega el Banco de la República al gobierno nacional, los irriga en la circulación porque es para pagar ¿qué? Deudas para el consumo. Entonces tendremos inmediatamente la devaluación de la moneda. Yo les traje alguna vez el ejemplo que en el periodo presidencial del presidente Guillermo León Valencia se hicieron 3 préstamos al gobierno nacional y 3 préstamos fueron devaluaciones monetarias. La segunda causal por la cual cambia el valor de la moneda es la falta de confianza en el futuro del país. Si aparece incertidumbre por parte de los residentes en el país sobre el futuro de la economía, es de esperar que no solamente los nacionales, sino los extranjeros residentes no inviertan en Colombia, busquen otra inversión, o aquellos extranjeros
que quieran traer capitales a invertir en el país, pues no lo van a traer. Entonces vamos a tener que escasez o falta o disminución de la oferta de dólares en el país, inmediatamente sube el tipo de cambio, sube el costo de la vida. También debemos anotar que esa fuga de divisas, es decir, cuando no hay confianza en la economía nacional, los residentes cambian su moneda propia en divisas y sacan las divisas y las invierten en el exterior. Entonces, debemos también que la fuga de divisas se presenta en un país cuando los exportadores o importadores de la nación proceden por falta de controles al conocido contrabando técnico mediante la llamada sobrefacturación o subfacturación, y en eso somos doctos para facturar o sobrefacturar. Entonces sacamos de contrabando, digamos, las divisas o no las traemos al país. Tercero, la fuga de divisas, causal para que varíe el valor de la moneda. Cuando en un país surge la sospecha que entra en moratoria de pagos, entonces no estamos haciendo honor al crédito externo. Se presenta una huida de la moneda local a cambio de la moneda extranjera. Los nacionales buscarán convertir su moneda en divisas y emigrarán los capitales nacionales al exterior, depreciándose la moneda nacional, es decir, devaluándose. Yo les he dicho a ustedes que la diáspora de los colombianos sobrepasa los 5 millones de colombianos en todo el mundo. Entonces, no todos han ido a buscar alimentación, trabajo y mantener a sus familiares que quedan en el país. No, señor. Dentro de esos 5 millones de colombianos que están fuera del país, hay mucha gente con mucho dinero que se fueron de este país por falta de garantías, ya sea de seguridad, de exceso de impuestos, por amenazas a su gente, a ellos mismos. Entonces emigraron con sus capitales, y yo les he dicho cómo está lleno de nacionales instalados en Centroamérica, en los Estados Unidos, en Europa, y fueron con sus propios capitales. Cuarto, pero nos puede aparecer una apreciación de la moneda local, del peso, es decir, una revalorización del valor de la moneda, es decir, una disminución del tipo de cambio. A veces, por causas externas de la economía de un país, la moneda local, el peso en el caso nuestro, se ve apreciada, sobrevaluada, por la abundancia de dólares procedentes del exterior que llegan, bien sea por dólares del narcotráfico, por préstamos externos que son legales, por el ingreso de capital extranjero al país para su inversión, que son legales, generarán ello que aumente la oferta de dólares, provocando que la moneda local, el peso, se aprecie por esa mayor oferta de divisas. Pero recordemos que esta situación tampoco es favorable a ninguna economía. Alguien me puede decir, ¿y por qué? Porque en el fondo y en consecuencia total es el desempleo, tanto en la revalorización como en la devaluación. Yo les concluyo esta partecita con que los gobiernos han venido estableciendo toda clase de medidas a fin de controlar la devaluación y la inflación acelerada de la moneda nacional, y para ello se han tomado medidas monetarias y fiscales con alguna frecuencia. Recuerdo a ustedes lo que seguramente también vivieron a partir del año 2007
hacia el 2014, la época del doctor Uribe. El presidente Uribe, para contrarrestar esa revalorización tan violenta que tuvo Colombia, donde tuvimos un tipo de cambio igual a 1.700 pesos por dólar, y que sus consecuencias pues las vivimos, y de pronto algunos de ustedes la afectaron más, como fue desempleo. Entonces vimos que quebraron el sector de producción de flores, se fueron para el Ecuador los capitalistas, y tenemos el caso de las ensambladoras nuestras que decidieron dejar de ser ensambladores y se dedicaron a ser importadores de vehículos. El doctor Uribe, evitando el regreso de capitales golondrina, entonces estableció que los capitales que venían deberían permanecer en Colombia por lo menos un determinado periodo de tiempo, unos 6 meses, y para ello estableció unos depósitos, debieran garantizar esa presencia de capital en el país, y estableció el 40% del valor invertido debería permanecer aquí. ¿Qué sucedió? Que los capitales se fueron y comenzó a aparecer el desempleo, y el mismo presidente Uribe le tocó retomar otra medida, quitar ese depósito previo y dejar que siguieran llegando. Entonces, la revaluación en ese entonces fue tan brutal que el gobierno nacional, junto con el Banco de la República, tomó una medida que fue la siguiente. El Banco de la República durante un año estuvo día a día saliendo al mercado de divisas a adquirir 30 millones de dólares, y a cambio de ello inyectar en la circulación pesos para quitar esa revalorización. Fue la época en la cual, ya estando Santos, que se vino hablando de un dólar Cárdenas, porque el ministro de Hacienda era el señor Cárdenas, y se habló que en realidad Colombia necesitaba un dólar alrededor de los 2.000 pesos, que eso era lo suficiente, y se trató de hacer esas cuestiones de comprar el Banco de la República e inyectar pesos para despegar esa revalorización. Pero no aparecieron otras cuestiones que externamente aparecen. Entonces apareció el problema de los Estados Unidos con el fracking, apareció el reajuste de la economía china importando menos petróleo, apareció el levantamiento del veto a Irán, y entonces Irán apareció de nuevo en el mercado del petróleo con 4.500.000 barriles diarios. Los señores de Arabia Saudita no dejaron disminuir su producción y siguieron produciendo 11.500.000 barriles diarios, y entonces comenzó el precio del dólar, del petróleo, a disminuir de 100 dólares que nosotros tuvimos en el mercado y el mundo productor de petróleo. Entonces lo vio disminuir a debajo de 50 dólares. Entonces comenzó el déficit fiscal en el presupuesto nacional, que había presupuestado el señor Santos, la proyección del presupuesto con un petróleo cuya barril no bajaba de 60 dólares y se nos bajó debajo de 50. Entonces comenzó a faltar plata. Entonces comenzó las cuestiones de ajustes en la economía y recortando el presupuesto de gastos de funcionamiento a todos los ministerios. Entonces, todo ello son cuestiones externas que han precipitado el precio del tipo de cambio al alza, y hoy en día nos
ha castigado al mundo, no solamente a Colombia, pero principalmente a nosotros, a tener un tipo de cambio superior a los 4.100 pesos por dólar, y probablemente pueda seguir subiendo, puesto que ya estamos que el barril del petróleo se está cotizando por debajo de $30, cuestión muy difícil para Ecopetrol, cuyo costo de producción del petróleo es de $30 el barril. Muy bien, pero ¿cuáles son las consecuencias de toda la devaluación? Para terminar esta área de devaluación y comenzar con la revalorización de la moneda. Entonces, la devaluación debemos decir que tiene efectos negativos y efectos positivos. Parece risa, pero tienen efectos positivos que ya los enuncio. Dentro de los frentes de los efectos negativos está, primero, aumenta notablemente la inflación, la que estamos viviendo. Segundo, como sube la inflación, pues entonces se encarece en dólares. Entonces, aquellas empresas, ejemplo, las empresas de servicios públicos que deben al exterior, tendrán que ver aumentado su deuda en pesos, y para contrarrestar eso, inmediatamente nos la trasladan a nosotros, a los usuarios, aumentando las tarifas del servicio público. Tercero, se erosiona el valor de la moneda local, es decir, entre más días menos vale el poder adquisitivo de la moneda, o lo que es igual, entre más días pasan, menos bienes podemos comprar con la misma moneda. Cuarto, aumenta la deuda externa en moneda local. Yo le hacía el ejercicio: si en este momento tenemos una deuda de 138 mil millones de dólares, la deuda pública externa, pues multipliquémoslo nosotros de 4.100 y vemos en 72 horas cuánto ha subido la deuda pública, que hace 72 horas atrás la podíamos multiplicar únicamente por 3.500. Siguiente, malestar en la sociedad con costo político alto. Entonces le vamos a echar la culpa es al gobierno. Siguiente, se puede presentar el efecto tequila que se presentó en México en el año 1994. Entonces, ¿qué pasó allí en México en el año 94? Ante la carencia o la disminución total de dólares en México, este país llegó a un momento en que no tuvo dólares para pagar los intereses de la deuda pública mexicana. Entonces eso se llamó el efecto tequila. Fíjense que ojalá no nos ocurra a nosotros, pero yo les vengo diciendo a ustedes, y vamos a ver mucho más adelante cuando vemos los componentes de la balanza de pagos y de la balanza comercial, como ya llevamos 2 años con una balanza comercial de Colombia con el resto de países negativa, es decir, percibiendo de ellos, del resto del mundo, menos dólares de los que salen del país hacia estos países, pagándoles las importaciones. Siguiente, aumento de los precios en los bienes nacionales que utilizan materias primas extranjeras para su elaboración. Les he explicado. Si la semana pasada un industrial tenía que importar materia prima del exterior para procesar sus bienes y servicios interiormente, y lo estaba trayendo a 3.200, 3.300 pesos el dólar, hoy en día para traer la misma materia prima, elaborar el mismo producto, tiene que levantar 4.100 pesos para traer el mismo dólar. Entonces verá aumentar los costos de producción y nosotros veremos aumentar el precio de los bienes y servicios. Y por último, aumento del tipo de cambio. Pero les dije al principio de esto que la devaluación también trae algunos efectos positivos.
Parece irrisible, pero es cierto. ¿Cuáles son? Primero, las exportaciones de productos nacionales que utilizan materias primas propias se vuelven más competitivas en el exterior y con ello se puede mejorar la balanza comercial del país. Ese es un contentillo muy transitorio, porque llega el momento a muy corto tiempo que aumentará esa materia prima interiormente y le tendrá al industrial aumentar sus costos y vender a mayor precio. Segundo, puede aumentar en un momento determinado el turismo internacional. Entonces, con la depreciación de la moneda, con el aumento del tipo de cambio, muy seguramente se podrá incrementar el turismo hacia el país y un cambio, muy probablemente, si es que tenemos con qué viajar, un cambio en el turismo de los nacionales, que muy seguramente ante el aumento del costo de los pasajes y hotelería en el exterior, cambien por visitar los medios turísticos de la nación. Siguiente, la devaluación del peso frente al dólar tendrá efectos positivos para los colombianos residentes que reciben giros o remesas de sus familiares residenciados en el exterior, pues al monetizar la divisa les presentará recibir más de moneda nacional. Acuérdense ustedes que le representó a Colombia percibir de los remesas inmigrantes, es decir, de los nacionales que están en el resto del mundo trabajando, más de 7.000 millones de dólares. Eso es muy importante para la economía nacional. Es una cantidad que estuvo muy por encima del valor de la exportación de café y del valor de la exportación del petróleo. Siguiente, la devaluación de la moneda nacional será un atractivo para los inversionistas extranjeros que verán aumentar su inversión en el país en moneda nacional. Entonces, si traen dólares y se las convierten en moneda nacional para invertirse en moneda nacional interiormente, pues ven una gran inversión. Siguiente, la evaluación de la moneda nacional favorecerá al exportador, pues el precio del producto nacional será atractivo, bajo, para quien compra en el exterior. Lo hemos visto y hemos dicho ejemplos. Y por último, la devaluación traerá consigo un estímulo al comercio fronterizo de la nación. Yo les puse el ejemplo doble. Tenemos el problema de un vecino con una inflación que no han podido ni podrán controlar, que es Venezuela. Para nosotros, extranjeros en Venezuela, sería muy atractivo poder ir con pesitos, convertirlos en bolívares y poder comprar en Venezuela. Pero yo les he preguntado, ¿y qué vamos a comprar allá si no tienen ni comida? Y tenemos el caso contrario, totalmente contrario con el Ecuador. Ecuador, una economía con moneda fuerte, el dólar, y entonces estamos viendo lo contrario. Los ecuatorianos pasan frontera, están en Pasto, en Ipiales, en los pueblos fronterizos del Ecuador, y para ellos es muy atractivo traer con dólares, cambiar con pesos, y ahorita más, se entregan por cada dólar 4.100 pesos, hacen mercado con pesos y se regresan para el Ecuador con un mercado supremamente barato. Entonces ahora arranquemos pues con la revalorización de la moneda.